Buenas tardes, guerreros y camaradas de ambos bandos. La flecha de lanza que quebró la población de Ocheretini, que era pivote de la primera línea de urgencia, se empieza a ensanchar por el flanco sur rápidamente y, como os habíamos contado en el anterior parte de guerra, y veis en las imágenes, se confirma la toma de Novobakhmutivka y ahora parece que se confirma también la toma de las casas de la aldea de Solovione, donde han plantado la bandera de la Federación. Las fuerzas del ejército federal ruso han plantado una bandera en Semenivka. Es una zona de combates todavía, pero parece que la infantería de la Federación ha tomado el control de la aldea. Os he dejado las imágenes donde se ve a un soldado muy valiente y un poco loco que ha ido a plantar la bandera y la carrera que se ha pegado bajo el fuego de la artillería ucraniana. Al mismo tiempo también podéis ver que hay algunos vehículos ucranianos. En esa zona de Semenivka estaba la 47 Brigada Mecanizada y también debía pivotar con ella la tercera Brigada de Azov. Ahí os dejo las imágenes para que las podáis ver. El frente de batalla arde en combates. La brecha se expande y los contraataques se atascan. La calima que viene del sur, del mar, llena la primavera de Ucrania y los infantes solo huelen a pólvora en sus agujeros. Un profundo avance del ejército federal por las líneas de árboles comienza a abrir un hueco profundo y empieza a separar a la 23 Brigada Mecanizada y al Batallón 67 que operan en la zona, como veis en los mapas que os he dejado de distintas fuentes y en el de este servidor. La toma del flanco norte de la línea de defensa de urgencia creada por el Ejército Nacional Ucraniano en el río Durne corre serio peligro de hundirse en el barro de la Rasputisha en estos últimos días de abril. Sus defensores son fijados por las unidades del Ejército Federal, de la 137 Brigada de Asalto en Berdichi y la 30 Brigada de Fusileros Mecanizada en Semenivka. Por su parte, la 47 Brigada Ucraniana Mecanizada se intenta multiplicar, pero parece que sus Bradleys no son suficientes para contener el ímpetu de la infantería rusa, que empieza a reforzarse con nuevas unidades mecanizadas. La tercera Brigada de Asalto Azov se ve fijada por el 98 Regimiento de Infantería Motorizada en Orlivka. Los intentos de contraataque desde el norte de la Ocheretini y desde el flanco parece que han sido totalmente infructuosos. Según el Instituto de Estudios para la Guerra, los recientes avances rusos en Novobakhmutivka y Solovyone amplían el avance de las fuerzas rusas destacadas a lo largo del noroeste de Avdiivka y brindan a las fuerzas de la Federación una posición más estable desde la cual perseguir una penetración más amplia. Sin embargo, este saliente tiene aproximadamente solo 2 kilómetros de ancho en su sección y aún sería vulnerable a los contraataques ucranianos si las fuerzas ucranianas estabilizan la situación táctica en ese área. Ocheretini se encuentra notablemente en un cruce entre la línea defensiva ucraniana que las fuerzas rusas han estado atacando desde su toma de Avdiivka a mediados de febrero del 2024 y una línea defensiva posterior, más al oeste, que fuentes rusas han identificado como una línea más fuertemente fortificada. Las fuerzas rusas podrían estabilizar aún más su saliente noreste de Avdiivka y avanzar más hacia el oeste de Ocheretini, haciendo que las posiciones a lo largo de la línea de Berdichi, Semenivka o Umansk sean cada vez más difíciles de mantener para las fuerzas ucranianas. El comando ucraniano podría decidir retirar las fuerzas más al oeste si considera que los avances tácticos rusos en el área son demasiado amenazantes para las actuales posiciones. Las fuerzas ucranianas se retiraron de Avdiivka a posiciones defensivas relativamente mal preparadas, inmediatamente al oeste de Avdiivka tras la toma rusa de la ciudad, a mediados de febrero, y procedieron desde allí a frenar los avances rusos. Las posiciones más al oeste probablemente brindarían a las fuerzas ucranianas oportunidades similares o mejores
para frenar los avances rusos, y las fuerzas de la Federación probablemente tendrían que mantener un ritmo relativamente alto de operaciones ofensivas para colocar estas posiciones defensivas bajo presión inmediata. Las fuerzas de la Federación probablemente tendrán que reponer y reforzar las unidades atacantes al noroeste de Avdiivka y probablemente no podrán mantener el ritmo de las operaciones ofensivas necesarias para avanzar rápidamente al oeste de la línea Berdychi-Semenivka-Umansk. Es probable que las fuerzas rusas continúen logrando avances tácticos al noroeste de Avdiivka, pero es poco probable que estos avances se conviertan en una penetración operativamente significativa y mucho menos causen el colapso de la defensa ucraniana. Esto que dice el instituto es lo que os venimos diciendo nosotros desde que os hicimos los primeros partes. Ellos lo están empezando a decir ahora, pero nosotros os lo hemos comentado todo esto ya hace una semana o así, que hemos empezado a hablaros de Ocheretini y de la ruptura que suponía eso. Simplemente deciros eso. Por otro lado, vamos a dedicarnos también en otra parte de guerra a hablar de Krasnoskoriska, porque es una zona que realmente lleva bastante tiempo en combates. Es una ciudad que ha sido bombardeada muy duramente por las bombas FAB, y en los últimos tiempos las fuerzas de la Federación han conseguido unos avances en profundidad, haciendo maniobras de carros de combate, aprovechando la escasez de munición por parte de los defensores, y estas maniobras de carros son dignas de verse porque no están siendo normales a lo largo de esta guerra. Además, os hablaremos de los famosos tanques tortugas, que están consiguiendo unos resultados muy notables, consiguiendo avanzar en línea, por supuesto, pero se defienden por un lado de los drones, por otro lado también del fuego de mortero, y también van barriendo minas. Al final muchos de estos carros, que son horrorosos, consiguen llegar y descargar a la infantería, consiguen que la infantería desembarque, que la infantería descabalgue del carro, pero muchas veces consiguen llevar a estas unidades hasta el lugar de la acción y tomar las primeras casas de la población. Creo que puede ser interesante ver este eje de batalla. La penetración desde el pasado día 18 por las fuerzas de infantería rusa fue muy rápida a lo largo de la vía del ferrocarril, y tomaron la aldea de Ocheretini, aprovechando la huida, la mala rotación o la rendición o lo inexplicable, ya que no tenemos datos ciertos que se confirmen, de la 115 Brigada de Infantería ucraniana, que estaban defendiendo la trinchera perpendicular de entrada en la estratégica población. Ya os hemos comentado en el anterior parte que Ocheretini es una loma estratégica importante dentro de las curvas de nivel que se pueden dar en Ucrania. Algunos me preguntáis por qué en ocasiones no se pueden percibir a simple vista, pero por eso os dejo algunos mapas para que las topografiéis vosotros mismos. Por su parte, ya dentro de el parte de uno de los institutos de estudios, las fuerzas rusas están estabilizando su pequeño saliente al noreste de Avdiivka y pueden lograr mayores avances tácticos, lo que podría provocar que las fuerzas ucranianas se retiren de otras posiciones tácticas a lo largo de la línea del frente al oeste de Avdiivka, hacia una línea más defendible. Imágenes geolocalizadas publicadas el 25 de abril indican que las fuerzas rusas avanzaron hacia el centro de Solovyove, noreste de Avdiivka, desde Novomakhmutikta, después de probablemente apoderarse de todo. Novomakhmutikta parece que cayó el 24 o el 25 de abril. Fuentes rusas afirmaron que las fuerzas de la Federación se apoderaron ya de todo Solovyove el 25 de abril y avanzaron hasta 2 kilómetros de profundidad en el este de Ocheretini. Las fuerzas rusas que están operando es la 15 Brigada de Fusileros Motorizada,
y el batallón Arbat de Spetsnaz, que hicieron avances en Novomamutikta y Soloviove. Nosotros hemos podido ver en algunas imágenes que se exhiben símbolos de la Wagner, con lo cual imaginamos que algunas unidades de la Wagner están operando en esta zona. Según el instituto, las fuerzas rusas han comprometido aproximadamente el equivalente a una división reforzada de poder de combate, compuesta principalmente por 4 brigadas CMD en la línea del frente al noreste de Avdiivka, y parecen estar intentando ampliar su penetración de la defensa ucraniana en el área, tras los avances significativos ocurridos en Ocheretini a partir del 18 de abril. Estos recientes avances rusos al noreste de Avdiivka han sido relativamente rápidos, pero, según el instituto, todavía marginales, con las fuerzas rusas avanzando a lo sumo aproximadamente 5 kilómetros de profundidad desde el 18 de abril. Estos 5 kilómetros de profundidad, viendo cómo ha sido el frente hasta ahora, yo creo que es un avance muy rápido. Las fuerzas rusas continúan operaciones ofensivas en toda la línea del frente, al oeste de Avdiivka, pero hasta ahora solo han logrado avances marginales graduales. Esto siempre según el instituto. Son avances pequeños, pero rápidos en comparación con otras etapas en este frente. Y además pueden ser muy peligrosos.